Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar, esta vez para ver la semana número 3, que vendría a ser lo que es el átomo, su estructura y cómo se van a ver los electrones dentro de la nube electrónica. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es el átomo y su estructura. Desde el principio, ya con Demócrito y Leucipo, se definió la palabra átomo como a sin tomo división. Entonces, se creía que el átomo era una partícula muy pequeña y que no se dividía. Nosotros sabemos ahora de que eso no es cierto. Ya sabemos que el átomo está formado de diferentes partes. Pero si nosotros quisiéramos definir el átomo, nosotros podríamos decir, el átomo es la mínima parte de la materia que posee una identidad. Entonces, en base a eso, nosotros podríamos decir que lo mínimo que posee una identidad propia es el átomo, porque debajo de él ya los protones, los electrones y neutrones no tienen ninguna diferenciación, ya sea de un átomo de sodio, potasio, de lo que sea. Ya todos son iguales. Ahora, ¿cuál es la estructura del átomo? Cuando hablamos de la estructura del átomo, nosotros decimos, el átomo está formado por dos grandes zonas. El núcleo, en el cual vamos a encontrar los protones y los neutrones. Ahora, como ambos están en el núcleo, también se les llama nucleones. A considerar, si me dicen nucleones positivos, estamos hablando directamente de protones. Si me dicen nucleones neutros, neutrones. Si me dicen nucleones en general, están hablando a protones y neutrones. Pero también tenemos la zona extranuclear. Y cuando hablamos de la zona extranuclear, hablamos específicamente de los electrones. ¿Correcto? Ahora, ciertas características del núcleo nos dicen que, por ejemplo, tiene poco volumen y una gran masa. Es decir, posee una alta densidad. Mientras que la zona extranuclear tiene un gran volumen, pero tiene muy poca masa. Ahora, estos protones, electrones y neutrones son conocidos también como partículas subatómicas. Y para saber más o menos sus características, podemos hacer un cuadro. Por ejemplo, partículas subatómicas. Partícula símbolo masa y carga. Tenemos el protón, el neutrón y el electrón. Su símbolo del neutrón y del electrón. La masa sería 1,672 por 10 a la menos 27, 1,674 por 10 a la menos 27, y en los electrones es 9,1 por 10 a la menos 31. La carga es 1,6 por 10 a la menos 19, y esto está en coulombs,
el neutrón no tiene carga y el electrón tiene la misma carga, solo que con signo negativo. Algunas cosas que podríamos sacar de aquí es, por ejemplo, que la masa del protón es aproximadamente la misma que la masa del neutrón. Tenemos que la masa del electrón es aproximadamente 1800 veces, esto es la masa del protón, 1800 veces la masa del electrón. Y que obviamente la carga del protón es la misma que la carga del electrón. Ahora, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, cuando nosotros queremos representar un átomo, la idea de la representación de un átomo es primero pasar por cómo se ve el núcleo o la representación del núcleo de un átomo. Cuando hablamos de un núcleo, hablamos de esto. Z es el número atómico. A es o se puede considerar como la masa o el número de masa. E es el símbolo y Q es la carga. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos de el número atómico, que es el Z, aquí sería bueno precisar, ¿no? El número atómico es tan importante para los átomos que es como para nosotros nuestra huella digital. ¿Qué implica entonces? ¿Qué significa la huella digital para cualquiera de nosotros? Obviamente, nuestra identificación. Con esto podemos identificarnos. Por tal razón, el Z o el número atómico de un átomo es justamente lo mismo. Es su huella digital, es su forma de identificación. Entonces, el número atómico no es otra cosa que es el número de protones. Ahora, aparece la idea de lo que se llama como un átomo neutro. En el átomo neutro, el número de protones debe ser igual al número de electrones y eso es igual a Z. Tenemos el número de masa. Cuando hablamos del número de masa, habría que recordar que ¿dónde se concentra la masa de un átomo? La masa de un átomo se concentra en el núcleo. Por tal razón, ¿qué cosa hay en el núcleo? En el núcleo no hay otra cosa que los protones y los neutrones. Por tal razón, A es igual a el número de protones más el número de neutrones. Lo que significa que A es igual a Z más N. Esto se puede ver mejor si nosotros vemos esto. Se me ocurre. Aquí, ¿cuántos protones, electrones y neutrones hay? Protones, 11. Electrones, 11. Neutrones, 12. ¿Cómo sé eso? Fácil. Siempre, si no tengo ninguna carga, este valor que está acá es igual a este y es igual a este. Y la diferencia es este valor. Se puede comprobar si hacemos esto. Protones, 34. Electrones, 34. La diferencia, 45. Si todo fuera así, qué fácil sería. Pero aparece una denominación. Los iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo con carga eléctrica. ¿Qué significa? Que los iones pueden ser positivos o negativos. Para que sea un ion positivo se llama catión.
por ser un ion negativo se llama anión. Pero aquí cae una pregunta casi por su propio peso. Si nosotros consideramos un ion de carga positiva o un ion de carga negativa, por ejemplo, para el de carga positiva, para que un átomo exista carga positiva, eso implica que debe de haber más protones que electrones. Entonces, ¿cómo hacemos para que exista más protones en el núcleo? Pongámonos una idea muy simple. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo es un átomo, usualmente lo que se dibuja es esto, ¿no? El núcleo y los electrones dando vueltas. ¿Correcto? Ahora, si yo sé que aquí hay protones y neutrones, la idea es, ¿puedo hacer que un protón llegue hasta el centro? La respuesta, obviamente, es no. ¿Por qué? Primero, un protón no puede pasar todos los electrones que hay en el núcleo, en el átomo, perdón. Y segundo, carga positiva con carga negativa no va a generar nada. No puede pasar. ¿Cuál sería la otra posibilidad entonces? La otra posibilidad es que uno de estos electrones se vaya, ya que son iguales, y haya más protones que electrones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un catión, nosotros vamos a decir, un catión implica la pérdida de electrones, mientras que un anión es la ganancia de electrones. ¿Cómo se observa esto? Eso se observa de la misma manera y casi con los mismos ejemplos que hemos desarrollado. ¿Cuántos protones hay? 11. ¿Cuántos electrones hay? 10. ¿Cuántos neutrones hay? 12. Protones, 34. Electrones, 36. Neutrones, 45. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido algo bien simple. Este de acá siempre es el número de protones. Eso no va a cambiar. Sabemos que la resta siempre es esto. Pero hay que considerar también ahora que esto menos esto me genera esto. 11 menos más 1, 10. 34 menos 2, 36. Entonces, si nos damos cuenta, lo único que está variando es el número de electrones. Porque el número de protones y el número de neutrones sigue siendo lo mismo, solo que la carga te ayuda, o en todo caso hace que ganes o pierdas electrones. Muy bien. Veamos entonces un término más. Isótopos. ¿Qué es un isótopo? Es mejor verlo con un ejemplo, ¿no? Isótopos, por ejemplo, es este. Por ejemplo, tenemos 3 isótopos del carbono, el carbono 12, 13 y 14. ¿Qué es esto? ¿Qué son isótopos? ¿Qué podemos darnos cuenta? Los isótopos, obviamente, son átomos de un mismo elemento, porque todos tienen Z igual a 6, que tienen diferente número de A. Si no lo quieres llamar así, podríamos decir diferente número de neutrones. Entonces, la definición sería, son átomos de un mismo elemento que poseen igual Z, pero diferente A. O si quieres, diferente número de neutrones.
Ahora, podríamos pensar algo importante. ¿Cómo hacemos para identificar cuánto pesa un átomo? Porque, por ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta en la tabla periódica, nosotros decimos, el oxígeno pesa 16, pero en la tabla periódica no sale 16. En la tabla periódica sale 15,994. La pregunta es, ¿y por qué la diferencia? ¿Por qué sale distinto? Y es que una cosa es la masa atómica y otra cosa muy distinta es el peso atómico. Entonces, definamos a qué se refiere. Cuando nosotros hablamos de masa atómica relativa, nosotros hablamos ya no de un solo átomo, sino nosotros hablamos de todos los átomos que existen con relación a los del mismo elemento. Es decir, cuando se quiere hallar la masa atómica relativa, se habla de, es el promedio ponderado de las masas isotópicas y su porcentaje de abundancia. De tal manera que la masa atómica relativa es igual a la sumatoria de las masas isotópicas por su porcentaje de abundancia. Por ejemplo, a mí me dicen, yo tengo el boro 5 que tiene dos isótopos, el boro 10 y el boro 11. El boro 10 tiene un 80% de abundancia, mientras que el boro 11 tiene el 20% de abundancia. Me dicen, ¿cuál es la masa isotópica del boro? ¿O cuál es la masa atómica relativa del boro? Entonces lo único que tengo que hacer es, la masa atómica relativa del boro es igual a la sumatoria de la masa isotópica por su porcentaje de abundancia, que viene a ser 10 por 80 sobre 100 más 11 por 20 sobre 100. Esto me sale 10,2 U. Pero implícitamente podemos decir UMA. ¿Qué es una UMA? Una UMA se define como la unidad de masa atómica. Una UMA equivale a un doceavo de la masa del átomo de carbono 12. Y si queremos dar un valor específico, podríamos decir que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Muy bien, con esto hemos terminado lo que implica la parte central, es decir, el núcleo del átomo. Por tal razón, ahora tenemos que pensar qué pasa con la parte externa del núcleo, es decir, hablar de la zona extranuclear, o también llamada nube electrónica. Pero hay que considerar que si nosotros hablamos de la nube electrónica, sería hablar como, o que quisiéramos hablar y decir cuál sería la forma del átomo, ya que implícitamente hablar de la nube electrónica implica hablar de cómo es el átomo, ya que nos está dando todo el volumen y toda la envoltura. Entonces, para poder hablar de eso, tenemos que ver cuáles han sido
los modelos atómicos. Cuando hablamos de modelos atómicos, vamos a hablar desde el inicio, es decir, desde Dalton. Y Dalton, cuando hablamos de Dalton, Dalton plantea solamente un modelo donde nos dice el átomo es una esfera indestructible y es la parte más pequeña de la materia. Dalton más se basa en la idea de la formación de estructuras o de sustancias, donde si eran átomos iguales eran elementos y cosas de esa magnitud, pero de lo único que habló del átomo fue eso, que es la mínima partícula o la mínima parte de la materia que es indestructible e indivisible. Lo otro que tenemos es a Thomson. Vamos a poner acá átomo indivisible. Cuando hablamos de Thomson, Thomson hace un experimento y lo que genera es, dice, el átomo es una esfera maciza y concisa cuya superficie tiene carga positiva y los electrones están incrustados en esa superficie, dando la impresión de un budín de pasas. Y ese fue el nombre de su modelo, el budín de pasas. Tenemos a Rutherford. Rutherford plantea o hizo un experimento donde en una caja negra colocó un átomo de polonio. Este átomo de polonio empezó a botar radiación y lo hizo pasar sobre una lámina muy delgada de oro de un aproximado de 0,6 milímetros de espesor. Una telita muy delgadita de oro. Y lo que encontró fue sorprendente. El hecho de que mucha de esa radiación, de esas partículas que salían, atravesaban la película de oro como si no hubiera nada ahí. Eso implica entonces de que el átomo era un vacío. Algunos haces cambiaban su dirección y unos pocos chocaban con la película de oro y rebotaban. Por tal razón, Thomson ideó lo que se llama un núcleo y los electrones girando alrededor de él, por lo cual a su modelo se le llamó el modelo del sistema planetario solar. Luego dijo Bohr. ¿Qué dijo Bohr? Bohr nos salió con sus 3 postulados. ¿Qué pasó? Bohr entendió algo importante en el modelo de Rutherford. Si yo sé que tengo una carga positiva, que es el núcleo, y los electrones giran alrededor de él, obviamente entre el núcleo y el electrón debe de haber una fuerza de atracción. Si el electrón cae en forma helicoidal al núcleo del átomo, la materia se destruye, por lo cual nosotros no consideramos eso como parte de nuestra física o nuestra química, porque sabemos de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero esto implicaría el cambio, la destrucción de la materia, cosa que no se da. Entonces Bohr dice, ya, perfecto, el átomo tiene que girar alrededor del núcleo, el electrón tiene que girar alrededor del núcleo, pero no se debe acercar. Entonces hay que poner ciertos principios o ciertos postulados, donde lo primero que hay que hacer es hacer que el electrón gire en una órbita definida, que no se acerque ni se aleje del núcleo. Entonces, Bohr plantea sus 3 postulados, donde habló de las órbitas estacionarias, órbitas fijas, energía y también de lo que se llama como un
de que los electrones pueden saltar entre el nivel más bajo y el nivel más alto. Para saltar de uno bajo a uno alto, ganan energía. Para saltar de uno alto a uno bajo, pierden o liberen energía. Y eso en forma de luz. Pueden absorber o liberar energía. Y entonces, es la primera vez que se habla de una relación entre la materia y que la energía está involucrada con ella. Entonces vino Bohr y Bohr planteó ya su modelo un poco más avanzado y nos dice modelo actual. En el modelo actual, Erwin Schrödinger plantea su modelo basado en la ecuación de una onda. En base a esto, Schrödinger lo que necesitó fue hallar varios números, pero principalmente lo que encontró fue zonas o lugares de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Entonces Schrödinger plantea un modelo basado en la ecuación de onda, donde determina la máxima probabilidad de encontrar un electrón. A esa zona en el espacio se conoce como orbital. Y cabe destacar que como máximo en un orbital se pueden encontrar dos electrones. Entonces, con este modelo actual, Schrödinger plantea zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón. No te dice, aquí hay un electrón, sino tengo una zona. Mientras más grande la zona, mayor es la probabilidad de encontrar un electrón. Pero Schrödinger llamó a su modelo el modelo mecánico cuántico. Y obviamente los números que son necesarios para resolver esta ecuación son los números cuánticos, que inicialmente son 3. A la postre fueron 4, donde Dirac propuso el último número. Pero sería bueno que antes de pasar a ver lo que es la resolución de los números cuánticos, nosotros estemos en la capacidad de entender o recordar algo que tenemos sepultado tal vez con toneladas y toneladas de matemática. Entonces, veamos algo que ustedes tienen por ahí guardado. Cuando uno habla de un átomo y uno quiere hablar de la nube electrónica, sabemos de que la nube electrónica es muy grande, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos para poder estudiar algo que es muy grande? Creo que ya habíamos hablado algo por el estilo cuando hablábamos de química y era una ciencia tan amplia que no se podía estudiar como un todo. Igual, cuando nosotros hablamos del átomo y de la nube electrónica es muy grande. ¿Qué hacemos para estudiarla mejor? La dividimos. ¿En qué lo vamos a dividir? Bueno, la primera forma de dividirlo es por medio de pasarlo a niveles. Pero sigue siendo muy grande. Entonces, si tenemos los niveles, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito,
podemos hablar de pasar a subniveles. Los subniveles son S, P, D y F. Pero de todas maneras siguen siendo muy grandes. Pasamos a los orbitales. Y por último, en los orbitales encontramos dos electrones. Entonces, tenemos la nube electrónica, esta nube electrónica se divide en niveles, esta en subniveles, este en orbitales y último los electrones. Pero necesito que recuerden algo más. Nivel, número de electrones por nivel. Subnivel y número de electrones por subnivel. Nivel 1, 2, 3 y 4. Número de electrones por nivel, siempre apliquemos el 2n más 2. Primer nivel, 2 electrones, 8 electrones, 18 electrones, 32 electrones. En el primer nivel, ese es un nivel S. En el segundo, el SP, SP y D, SP, D y F. Entonces, si en el primer nivel hay 2 electrones y hay un solo subnivel, el S vale o puede tener 2 electrones. El P tiene 6 electrones, el D tiene 10 electrones y el F tiene 14 electrones. ¿Qué son los números cuánticos? Bueno, de manera rápida, los números cuánticos son 4 números que describen la posición de un electrón en la nube electrónica. ¿Cuáles son estos 4 números? El número cuántico principal, el N. ¿Qué cosa es el número cuántico principal? Es el nivel. Tanto así que N puede tomar valores de 1, 2, 3 hasta el infinito. 2. Número cuántico secundario, el L, que me indica el subnivel. Tal es así que L puede tomar valores que van de 0, 1, 2, hasta como máximo n-1. Pero, si me dice el subnivel, el número cuántico L debe de estar relacionado con los subniveles. Si el subnivel es S, L vale 0. Si es P, 1. Si es D, 2. Si es F, es 3. También tenemos el número cuántico 3, el número cuántico magnético, el M sub L, y este me indica el orbital. Tal es así que este M sub L puede tomar valores que van desde menos L, pasando por el menos 1, 0, más 1, hasta llegar al más L, considerando algo importante. Por ejemplo, si es el S, L vale 0, entonces el único posible valor de M sub L es 0. Si es P, L vale 1, entonces M sub L toma valores de menos 1, 0, más 1. Si es D, L vale 2, entonces M sub L vale 1, 2, 3, 4, 5, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y si es F, L vale 3, por ende M sub L puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 3, menos 2, menos 1,
0, más 1, más 2 y más 3. Para terminar con los números cuánticos, el valor de 4 es el número cuántico de spin, el m sub s, y este m sub s implica el giro del electrón. Tanto es así que si está hacia arriba, m sub s vale más 1/2 y m sub s aquí vale menos 1/2. Acuérdense que está relacionado directamente si está hacia arriba o si está hacia abajo. Muy bien. Hecho esto, entonces ya estamos en la posibilidad de poder hablar de la configuración electrónica, porque producto de esos números cuánticos yo puedo empezar a distribuir o crear una ruta de cómo se van distribuyendo los electrones en la nube electrónica. Entonces veamos lo que es la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Bastaba con tener en cuenta el primer término de la configuración, que es 1s2, donde sabemos que 1 es el nivel, S es el subnivel y 2 es o son los electrones. Entonces, podemos definir configuración electrónica como es la distribución de electrones en niveles y subniveles de acuerdo a un orden creciente de energía. Para poder hablar de configuración electrónica, nosotros tenemos que considerar 3 principios. 1. El principio de Pauli. Pauli nos dice algo interesante. Pauli nos dice 2 electrones en la nube no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Es decir, deben de haber al menos un número cuántico distinto. 2. El principio de Hunt. También conocido como la máxima multiplicidad. Cuando te dice principio de máxima multiplicidad, implica que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo S2, 1, 2. Si tengo el P1, tengo 3 orbitales y un electrón. Ahí no hay problema, el problema empieza acá. ¿Cómo los colocamos? ¿Cómo colocamos a estos electrones en los orbitales? Cabe destacar que la forma correcta es esta y esta no lo es. ¿Por qué? Porque primero se deben llenar todos los electrones en los orbitales y después recién colocar el último electrón de forma que pueda completar el orbital. De tal manera que cuando hacemos un P4 vamos a tener 1, 2, 3, 4. Pero una de las cosas 1, 2, 3 y 4. Pero también tenemos el A, el B y el C. Esto nos deja algo importante que decir. Pregunta, el orbital A, ¿cómo se llama? ¿Lleno o apareado? La respuesta, el orbital A es un orbital lleno.
Un orbital no se aparea. Quienes se aparean son los electrones. Los orbitales B y C son orbitales semillenos. Los electrones 1 y 4 son electrones apareados. Los electrones 2 y 3 son electrones desapareados. Ahora tenemos que ver 3, el principio de construcción. Cabe destacar que este principio de construcción se basa en la energía relativa, que es igual a N más L. De tal manera que si yo quiero empezar a llenar los electrones, lo voy a hacer siempre de menor a mayor energía en estricto orden. Por eso, si yo quiero saber quién es mayor o quién es menor, necesito hallar estos valores de M y L, de N y L. Por ejemplo, si yo quiero saber quién se llena primero, el 4S o el 5P, lo único que hago es energía relativa. N para el 4S es 4, L es 0. Para el 5P la energía relativa sería 5 más 1. Entonces el primero que se llena es el 4S. Ahora, por ejemplo, si a mí me dijeran, yo tengo por ahí el 4D y el 5P, y yo quiero saber cuál se llena primero, lo mismo. Energía relativa sería 4 más 2 igual 6. Energía relativa sería 5 más 1 igual a 6. Entonces, esto sería empate. El problema es de que siempre cuando hay empate se debe buscar el de menor N. Entonces, este se llena primero. Una vez hecho la comparación de las energías relativas, podemos hacer lo que se llama como este principio de construcción. Como ustedes saben, algunos utilizan la regla del serrucho, pero existe otra forma, ¿no? El 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F. De tal manera que lo primero, único que hacemos son hacer diagonales. Y con las diagonales ya está, no te haces problemas para llegar hasta el último término de la configuración. De tal manera que, por ejemplo, yo quiero hacer la configuración electrónica, se me ocurre, del bromo 35, esto sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ahí voy, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 3D10, 4P5. ¿Correcto? Ya tengo ahí la configuración electrónica. Vayamos por partes. Primero, quisiera saber cuántos niveles llenos hay. Para ver cuántos niveles llenos hay, habría que recordar, ¿no? Para que el primer nivel esté lleno, ¿cuántos electrones necesito? 2. Acá está lleno. Para que el segundo nivel esté lleno, ¿cuántos requiero? 8. Acá está. Para que el tercer nivel esté lleno, ¿cuántos requiero? 18. Ahí está. Para que el cuarto nivel esté lleno, ¿cuántos requiero? 32. ¿Cuánto tengo? 7. Por ende, 3 niveles llenos. Me pueden preguntar,
¿cuántos subniveles llenos hay? Simple, podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí quedó. Me pueden preguntar cuántos orbitales llenos hay. Aquí sí habría que considerar 1, aquí hay 3, aquí hay 1, aquí hay 3, acá hay 1, acá hay 5 y aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 2 más. Entonces tengo 1, 2, 5, 6, 9, 10, 15, 17 orbitales llenos. Electrones desapareados. Obviamente, solo hay un electrón desapareado. ¿Qué pasaría si me dicen los números cuánticos del último electrón? Bueno, los números cuánticos aparecen a partir del 4p5. N vale 4. L vale 1. M sub L, 1, 2, 3, menos 1, 0 más 1. 1, 2, 3, 4 y 5. 0. M sub S vale, como está hacia abajo, menos 1 medio. Por ahí me podrían preguntar también, ¿y cuál es el último nivel? El último nivel es 4. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel? Esto sería, último nivel es 4. Y si es 4, yo sé que este y este pertenecen al nivel 4. 2 y 5, 7 electrones. Entonces, miren toda la información que se puede sacar por el simple hecho de hacer una configuración electrónica. Niveles llenos, orbitales llenos, electrones desapareados, números cuánticos del último electrón, último nivel y electrones en el último nivel. Esto nos va a servir para la próxima semana. Ahora, una de las cosas que hay que considerar es que existen en la configuración electrónica ciertas anomalías. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es cuando un átomo no cumple su configuración electrónica tal como lo hemos planteado. Desde el punto de vista, por ejemplo, el cromo 24, uno dice, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Algunos, profe, mucha cosa. Ya, vamos a hacerlo más simple. Si fuera acá, el helio. Si fuera acá, el neón. Si fuera acá, el argón. Entonces, fácilmente puedo decir, el cromo 24 es el argón 18, 4s2, 3d4. El problema es de que siempre cuando te termina en este número 4, se le va a prestar un electrón, de tal manera que ahora es argón 18, 4s1, 3d5. Y en el caso del cobre 29, que sería argón 18, 4s2, 3d9, ocurre lo mismo, de tal manera que tenemos 4s1, 3d10. Entonces, eso es lo que ocurre con las anomalías en la configuración electrónica. Una cosa más y adicional. Por ejemplo, si a mí me dijeran, yo quiero saber cuál es la configuración electrónica de este ion, se tendría que hacer algo importante. Argón 18, 4s2,
3d6. La pregunta es, ¿a quién le quitamos los electrones? ¿Al 4s o al 3d6? Obviamente, tenemos que empezar a quitar electrones en el último nivel. Y este es el último nivel. Menos 2, menos 1 para dar los 3 electrones que voy a perder. De tal manera que esto sería argón 18, 4s0, 3d5. Muy bien, con esto hemos llegado al final. Hemos llegado a la parte final de la parte teórica. Por ende, vamos a ver los ejercicios que nos ayuden a afianzar estos conocimientos que hemos aprendido de forma teórica. Listo. Entonces me dice, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Es un sistema dinámico y energético en equilibrio. Al respecto, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. 1. El átomo está formado por un núcleo pequeño y una envoltura de gran volumen. Obviamente, eso es correcto. El protón y el neutrón, llamados también nucleones, tienen masa similar. Correcto. Hemos dicho, ¿no? Están muy cercanos. La diferencia es las milésimas y todavía muy difícil de considerar, tomando que es 0,000 por 28 o 27 ceros, más o menos. Todos los isótopos de un elemento poseen el mismo número de protones. Eso es correcto, porque todos los isótopos pertenecen al mismo átomo, o mismo elemento. La respuesta sería la A. Problema 2. El átomo o el ion de un elemento se representa en forma simbólica mediante un núcleo. La siguiente representación, E1632. Protones, 16. Electrones, 16. Neutrones, 16. ¿Qué dice? El núcleo tiene 16 protones y 16 neutrones. Ambos son llamados nucleones. Correcto. Ahí está, 16, 16. El número atómico Z del elemento es 16, igual al número de electrones en la envoltura. Correcto. No tiene carga, eso es verdadero. Si este átomo gana 2 electrones, el número de protones será 16, el número de electrones es 18 y el número de neutrones es 16. Y eso es falso. La respuesta entonces es verdadero, verdadero, falso. Problema 3. Las 3 partículas subatómicas fundamentales que componen un átomo son los protones, electrones y neutrones. Determine la representación del isótopo de un elemento X que tiene 30 protones y 45 neutrones. Entonces esto es simple. 30 y la suma, esto es Z, que es igual a P. Esto es A, que viene a ser Z más N. Y esto sería 75. Entonces la respuesta es la D. El problema 4 nos dice, el vanadio es un elemento metálico que se encuentra en distintos minerales y se emplea principalmente en algunas aleaciones. En la naturaleza se encuentra bajo la forma de 2 isótopos. Este es 49,9 y este es 50,1. Determine la masa atómica relativa del vanadio. Entonces, yo sé que la masa atómica relativa del vanadio es igual a 50 por 49,9 sobre 100 más 51 por 50,1 entre 100. Veamos cuánto sale. Sale 50,50. Entonces la respuesta sería la C. Los números cuánticos son parámetros que caracterizan los estados energéticos probables para el electrón en un orbital.
así como las características de este. Al respecto, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. ¿El número cuántico principal puede tomar valores de 0, 1, 2 hasta el infinito? No. Falso. No puede tomar el valor de 0. ¿El número cuántico secundario puede tomar valores de 0, 1, 2 hasta n-1? Correcto. En el subnivel L igual 3 existen 7 orbitales. Eso es correcto. Pero acuérdense, L igual a 3 viene a ser desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. La energía asociada a un subnivel de energía y para un orbital se obtiene sumando el número cuántico principal y el número cuántico secundario. Determine la alternativa en la que aparecen los valores de n más l respectivamente, cuya combinación correcta genera un subnivel de mayor energía. Entonces, directamente yo sé que el nivel de mayor energía es el que suma más. 4 más 1, 5. 5, 6, 6, 4. Está entre estos dos, pero el de mayor energía siempre es el que tiene mayor nivel. Por tal razón, la respuesta es la D. Problema 7. El aluminio puro es un metal blando y poco resistente a la tracción. Para mejorar estas propiedades mecánicas se forman aleaciones con otros elementos, principalmente magnesio, manganeso, cobre, zinc y silicio. Respecto al aluminio, señale la secuencia correcta de verdadero y falso. Entonces tengo el aluminio, 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 4, 10, 12, 13. Presenta un electrón desapareado y 6 orbitales llenos. Veamos. Este es 1, 1, 3, 1. Presenta un electrón desapareado. Correcto. 6 orbitales llenos. 1, 2, 5, 6. Correcto. Presenta 4 subniveles llenos. A ver. 1, 2, 3 y 4. Correcto. Presenta 2 niveles llenos. 1 y 2. Eso sería correcto. Los números cuánticos para su último electrón. 3p1. N vale 3. L vale 1. M sub L, 1, 2, 3. Menos 1, 0 más 1. Acá. Y el M sub S más 1 medio. 3, 1, menos 1 más 1 medio, correcto. Entonces, las 3 son correctas. Un ion es una especie con carga eléctrica positiva o negativa. Se produce como consecuencia de una pérdida o ganancia de electrones. Con respecto al zinc 2 más 30, que podríamos decir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10. Pero obviamente, como ha perdido 2 electrones, los 2 electrones los va a perder de acá y esto sería 0. Por tal razón, esto es falso. ¿Qué más dice? ¿Posee 2 electrones desapareados? No tiene electrones desapareados. Falso. Los números cuánticos para su último electrón son, a ver, 3 de 10. N vale 3. L vale 2. M sub L, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 2. Y M sub S menos 1 medio. Entonces eso sería correcto. La respuesta sería falso, falso, verdadero. Lo que estamos haciendo es calcular la configuración electrónica del cobre 2+. En el cobre 2+, tenemos 1s2, 2s2, 3s2, sería del cobre 0,
3p6, 4s2, 3d9. Pero como sabemos, se supone de que este le va a prestar un electrón acá, a la modificación porque es una anomalía. Entonces tenemos el cobre 0, que vendría a ser argón 18, 4s1, 3d10. Como le voy a quitar 2 electrones, le voy a quitar uno acá y uno acá. Entonces me queda 4s0, 3d9. Me piden el último término de mi configuración, 3d9. Me dicen cuántos electrones desapareados tiene el ion cúprico. Como pueden ver, solamente uno. Por eso la respuesta es la B. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Sigan estudiando y ya saben, cualquier consulta, directo, realicen sus preguntas para poder resolverlas. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.